Yo quiero hablar rápido de la familia, pero quiero hablar algo consistente. Todos tenemos un rol diferente. Todos tenemos un rol diferente en la familia. Tú no puedes pretender que todos hagan lo que tú tienes que hacer o que yo tengo que hacer. Cada uno tenemos un rol diferente en la familia. Y cada uno tenemos que ser un motivador y potenciador del otro, pero al mismo tiempo no ser tropiezo, para que cada uno cumpla su rol. Ayer el pastor Daniel nos dio una palabra profética a Mariela y le dijo, hay un gran árbol, con mucho fruto y con raíces profundas, pero yo veo una traviesa en ese árbol. Y tú eres esa traviesa que ha sostenido el árbol. Los que criaron árboles saben que los árboles necesitan una guía, un testigo, para que no se tuerza, para que avance, para que no se caiga en un momento. Y bueno, el Señor la veía, el pastor Daniel la veía a Mariela proféticamente como esa traviesa que ayuda al árbol para que crezca derecho, que sostiene al árbol en los momentos difíciles donde se está por caer o se debilita o se tuerce. Ese testigo hace que el árbol se mantenga en pie. Y bueno, el Señor la veía, el pastor Daniel la veía de parte del Señor a Mariela como eso. Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos nuestro rol, qué importante que nosotros hagamos la parte que a nosotros nos toca, porque hay una parte que entre todos podemos suplir cuando uno falla, cuando uno cae, pero lo importante es que cada uno cumpla el rol. Y hay un rol en lo natural y hay un rol en lo espiritual. En lo natural a veces se puede suplir. Hay madres que han criado hijos solos y han reemplazado al padre. Quizá no ha sido lo mismo para el hijo, para la hija, pero han sabido suplir la falta de padre o de paternidad. Pero en lo espiritual nosotros no podemos darnos el lujo de no cumplir nuestra función. La Biblia dice en el Proverbio 31, por ejemplo, que la mujer sabia edifica su casa, no gasta el dinero de balde, su esposo se siente honrado con ella, sus hijos son bienaventurados alrededor de la mesa. ¿Por qué? Porque la mujer es sabia. La Biblia dice que el recto o el justo dejará herederos después de él. La Biblia habla del hombre íntegro como alguien que se va a deleitar. Un hombre que edificó su casa, que tiene hijos, dice que cuando venga el adversario a la puerta de su casa, él va a salir y no va a tener necesidad de pelear él. Sus hijos serán su ayuda, su testimonio y su abogado, sus propios hijos. Esa es la bendición de Jehová, que multiplica la fuerza por nuestra descendencia. Y así te puedo decir que la honra de los nietos, la honra de los viejos son sus nietos, la corona de los viejos son sus nietos. Corona, dice, honra, fruto, porque se va procesando la sabiduría, la inteligencia, la integridad por generaciones, y tú tomaste el balón en esta generación, pero si hiciste las cosas bien, vas a dejar un legado a tus hijos, y el legado de tus hijos a tus nietos se verá multiplicado. Comenzó en ti, pero pasando por las generaciones, la gracia y la multiforme gracia de Dios y la sabiduría de Dios va a hacer que se edifique una familia firme en el testimonio y en el principio divino de Dios. Entonces, el nosotros entender para qué es la familia. La familia no es para comer el domingo, ni para contarnos cosas íntimas solamente o para pasarla bien un rato. La familia es un legado que Dios nos da para que entre muchos edifiquemos lo que Dios nos mandó a edificar. Yo no espero que ahora que mi hijo se casó, por ejemplo, que venga a edificar lo que yo tengo que edificar, pero él tiene una enseñanza, él tiene un legado. Y si él aplica la enseñanza en su nuevo hogar, en su familia, le va a funcionar y se le va a multiplicar. Ayer tuvo palabra profética de que Dios lo va a usar, de que Dios lo va... Y él tiene un testimonio, él tiene una enseñanza. Entonces, si él la usa, le va a aprovechar. Si no la usa, corre por su cuenta. Entonces, el Señor, ¿cómo va a edificar de entre esa estructura que se cae a pedazos una iglesia firme, una iglesia bíblica, una iglesia que lo glorifique verdaderamente sin doblez? Y bueno, llamando familias, entresacando familias de la sociedad, personas que en su lomo tienen personas que se santifican, que se ordenan, que empiezan a vivir la palabra, que establecen el reino de Dios en su casa, que comienzan a ser edificados por la palabra, que transmiten a sus hijos y a sus nietos la revelación, la doctrina, la palabra, la vivencia, y eso hace que ya no sea solamente un hombre o una mujer de Dios, sino que sea un linaje bendito de Jehová. Entonces los que somos padres tenemos que mover
nuestra manera de pensar, de solamente mirar que Dios me bendiga a mí, a saber que en tus lomos tú tienes tus hijos, tus nietos, aún no nacidos. Ayer el pastor Daniel me dio una palabra profética. José, yo veía en el espíritu que las naciones que tú pisabas, ese lugar donde tú pisabas, que florecía, crecía el verde, crecía, se multiplicaba la gracia. Tú no ves el fruto acá, pero en todo lugar donde tú te expandiste, donde tú llevaste la palabra, donde tú te sembraste, ha dejado huella, ha dejado fruto. Entonces, a veces somos como egoístas porque no vemos en el lugar o en el momento lo que esperamos y nos desanimamos. Pero cada uno de los que han hecho cosas para el Señor en diferentes oportunidades, diferentes tiempos, en diferentes naciones, los que hemos venido de otro lado, tenemos siembra allí y aquí. Y Dios te va a dar cosecha de allí y cosecha de aquí, porque Dios es fiel. Entonces, vamos a ver en la palabra lo que Jesús dijo. Jesús enseñó en Lucas en Mateo era. En Mateo, gloria a Dios, Mateo 21, 16. Mateo 21, 16. Iba Jesús por las calles y los nenes, los niños, los pequeños empezaron a proclamar a Jesús. Y los fariseos que estaban ahí, que tenían un espíritu corrupto, de orgullo, eran una estructura podrida, porque ese sistema ya estaba caduco, por eso el Señor trajo el nuevo pacto por medio de Cristo. Dice Mateo 21, 16, ¿no oye lo que están diciendo esos niños? Porque lo alababan a Jesús, lo reconocían los niños, lo reconocían a Jesús. ¿No oye lo que están diciendo esos niños? Sí, respondió Jesús. ¿No dicen acaso las Escrituras que aún los recién nacidos lo adoran? Ahí en el versículo que ustedes tienen está definido de otra manera, pero para que nosotros veamos que hablaba de niños que eran amamantados aún, que no eran destetados, que eran lactantes, se les llama, ¿no? Dice que a los lactantes reconocían. Fíjate, los lactantes reconocían a Jesús. Es como cuando los chicos vienen a una visita y con algunos son agradables y con otros lo resisten, porque en el espíritu los chicos perciben. Y a Jesús lo percibían los niños, y Jesús dijo, ¿no habéis oído o no sabéis que las Escrituras dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza? Otro versículo dice, fundaste la alabanza. El Salmo 8, por ejemplo, dice, esto lo estoy hablando porque para que veamos que cada miembro de la familia tiene un rol y que cada uno tiene una responsabilidad de reconocer al Señor y de servirle, no importa la edad. Salmo 8, 1 al 6, ahí veíamos los niños cómo reconocían a Jesús. Salmo 8, 1 al 6, una profecía acerca de Jesús. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8, 1 al 6. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. A esta lectura se refería Jesús. Salmo 8, 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. El otro dice, perfeccionaste la alabanza. Ahora, alabanza y fortaleza son sinónimos, porque cuando nosotros alabamos, reconocemos, honramos a Dios, nuestro espíritu cobra vigor y fuerza. Mira, hoy algunos están enfermos y no pudieron venir, porque están oprimidos, están enfermos, están en problemas. Pero qué importante que es esforzarnos cuando estamos mal a venir a la casa de Dios, aunque nos sintamos mal. Porque no dijo Jesús, venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, ¿dónde tenemos mejor médico que en la iglesia? ¿Dónde tenemos mejor sanidad que en la iglesia? ¿Dónde tenemos mejor cura que en la iglesia? El cura no es el cura de la sotana, la cura es la que Dios da, por medio de la palabra y por medio de la unción. Ahora mira, dice que la fortaleza y la perfección vienen de la alabanza. La fortaleza y la perfección vienen de la alabanza. Cuando nosotros alabamos, reconocemos, glorificamos, honramos a Dios, nuestra vida es perfeccionada. Por eso el Salmo 50, 23 que yo compartí ayer para abrir la reunión decía, el que sacrifique alabanza me honrará.
y al que ordenara su camino le mostraré mi salvación. O sea, fíjate, comienza con el reconocimiento, con la alabanza, y el alabar, el reconocer, el honrar a Dios hace que nuestro corazón se enderece y que nuestra vida cambie y que nuestra situación cambie. Dios bendice a aquel que honra a Dios. Entonces, ¿cuál es el rol de la familia? Porque a veces traemos los chicos a la iglesia, los que tienen chiquitos, ¿no? Los traen como acarreando oveja, llevando la manada, pero no entendemos que, aunque los chicos aparentemente no entienden lo que es el culto, sin embargo, la Biblia dice que por familias adoremos y sirvamos a Dios. O sea, el padre, la madre responsable de sus hijos, de su casa, de su familia, de sus nietos, de quien sea, cuando viene a la casa de Dios con los suyos, está diciendo: yo y mi casa, proféticamente está haciendo una declaración, está teniendo un testimonio y está desafiando al mismo diablo que atenta contra su descendencia y contra su generación. Entonces dice: ¿para qué lo voy a llevar si es muy chiquito y no entiende nada? El que no entiende nada eres tú. Dios es espíritu. Dios no es psicólogo, no es psiquiatra, es espíritu. Y el Señor ministra al espíritu de las personas, y todas las personas nacen con un espíritu. Y desde pequeño, en la medida que se exponen a la gracia y a la presencia de Dios, mientras la mente no está contaminada, el espíritu tiene más oportunidad de recibir del agua de vida que el Señor fluye del trono. Pero si nosotros nos justificamos para no llevar a los niños a la iglesia, total, ellos molestan, no entienden nada. No se trata de eso, se trata de que toda carne tiene que ser expuesta al Espíritu Santo. Dios es juez de toda carne, dice. No dice de los que tienen la cabeza grandota y el cerebro óptimo, no, dice de toda carne. Entonces, de toda carne es de todo miembro familiar. ¿Por qué? Porque el que presenta a su familia delante de Dios es el sacerdote de su casa. Entonces, aunque nosotros no entendamos, pero tú mira, por ejemplo, los que van a la mezquita, el esfuerzo que hacen, llevan gente moribunda a la mezquita, porque ellos tienen que ir a la mezquita, sí o sí. Entonces, tú ves las vueltas que dan, multitudes alrededor, mueren de calor, mueren deshidratados, mueren porque van en la última voluntad a tocar en la mezquita, y vos lo ves de arriba del dron cómo lo filma y dan vuelta como manada de oveja ahí, que no sabes cómo hacen para volver a su casa desde ahí, pero ellos saben que sí o sí tienen que ir. Sabemos nosotros que nuestro lomo está en nuestra generación y que nosotros somos los sacerdotes de nuestra casa y que somos nosotros los que tenemos que presentar cada día, no solamente en oración, sino al Señor, presentarlos al Señor, en la oportunidad que lo tenemos, agarrarlo del cuello y orarlo, hablarle algo de Jesús, porque los chicos, aunque no te entienden con la cabeza, en el espíritu lo perciben, porque es la voluntad de Dios que nosotros sirvamos por familia, pero la Biblia dice: no le impidáis a los niños venir a mí. Entonces, ¿cuántos impedimentos encontraron los discípulos cuando los chicos venían a querer tocar a Jesús? Y ellos decían: no molestéis al maestro. ¿Cómo que molestéis? Eran más sabios los chicos que ellos mismos, porque ellos estaban con Jesús y no lo admiraban como los chicos lo admiraban. Entonces ahí vemos el rol de los chicos. Los chicos a temprana edad, cuanto más temprana edad se los expone a la gracia, más posibilidades hay para que ellos sean afectados por esa gracia. Número 1. Número 2. Vamos a ver el Salmo 127. El Salmo 127 habla la palabra del Señor. Gloria a Dios. Voy a buscar acá. Salmo 127.3 creo que era. Vamos a ver. Esto todos lo conocemos, yo ya lo sé. Pero yo me aferro a lo que Dios me dijo. Yo voy a edificar mi iglesia. ¿Cómo vamos a edificar o cómo Dios va a edificar una iglesia que no se expone a la gracia, que no concurre, que no escucha palabra, que no es ministrada? Es muy difícil que Dios pueda edificar una iglesia así. Entonces, yo entiendo esto. He aquí, verso 3 del Salmo 127. Salmo 127, 3. Dice la palabra: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿De quién es la herencia? De Jehová. Tus hijos no son tuyos. Mira, yo no quiero ser redundante, tampoco lo digo esto con mala intención. Les voy a decir esto con mucho respeto. Lo que es de Dios, a Dios debe ir. El diezmo es de Dios. Nuestros hijos son de Dios. O sea, te digo de un lado y te digo del otro. Los religiosos hacen énfasis en el diezmo.
nosotros tenemos que entender que todo le pertenece a Dios, no el diezmo. Pero cuando digo todo, no digo el dinero, digo tu tiempo, digo tus hijos, digo tu coche, que tiene coche, digo tu casa, digo tu don, digo tu oficio. O sea, nosotros debemos glorificar a Dios con lo que somos, con lo que tenemos y con lo que hacemos. Entonces, si mis hijos son de Dios, yo no puedo negárselo. ¿Sabe que hay personas que le impiden a veces a sus hijos ir a la iglesia porque son incrédulos ellos y le hacen la guerra? Pero yo lo que te quiero decir, el diablo resiste que nosotros sirvamos a Dios por familia. El diablo resiste que nosotros sirvamos a Dios en el altar por familia. Entonces, cuando nosotros nos quedamos pasivos ante la lucha, ante el desgaste que trae, ante la negativa de los familiares, ante la persecución, la crítica, el menosprecio, la falta de respeto, el rechazo, porque el querer agradar a Dios te va a traer separación de tus hijos. Jesús dijo, no vine a traer paz sino espada, yo vine a dividir el hijo de la madre, la nuera de la suegra, pero no es porque sea suegra, sea nuera, sea hijo, sea nieto, no, es porque no todos tienen el mismo espíritu. Pero ¿cuál es la obligación y la imposición de Dios para los padres, para los que son cabeza? Es cargar a los tuyos en tu lomo, en intercesión, en oración, en disciplina del Señor y en testimonio, para que podamos. Entonces, claro, ahora tenemos hijos grandes, pasan de todo. Bueno, yo no digo eso, pero digo que nosotros, como decía Samuel, no podemos dejar de orar por ellos, no podemos dejar de hablar la verdad por ellos, y no podemos dejar de dar testimonio por ellos, y de sembrar en la medida que se nos permita la palabra, y tratar de ser una influencia. ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. O sea, los hijos no son para mí, los hijos Dios me los confía, me los presta. Entonces, cuando un hijo se emancipa de una casa, cuando un hijo sale graduado de una casa, tiene que haber salido con el testimonio, con la enseñanza, con la doctrina. Eso hablando en términos cristianos. Vamos a decir gente que, bueno, se convirtió de grande, tuvo los chicos ya en la calle y hoy no entendió. Bueno, pero hay una cosa, tú sigues siendo sacerdote, tú tienes poder y autoridad en la oración y en la palabra que tú enseñas a tus hijos. No puede pasar un día que tú... Mira, yo todo lo que les mando a ustedes en el grupo, yo a mis hijos, a mi esposa que la veo a la cara, yo les mando todos los días palabra de Dios. Porque yo me he dispuesto en mi corazón que no va a haber un día que yo no voy a sembrar palabra a mis hijos. Pero no lo aprendí esto ni ayer ni antes de ayer. Yo siempre lo he hecho así, porque es una convicción que tengo. Porque la palabra sembrada no volverá atrás vacía. La palabra sembrada es necesaria. Ustedes, muchas veces yo no le mando cosas para no molestarlo, para que no despertarlo, para no... Pero a veces es Dios el que me pone, manda esta palabra, manda esta enseñanza, manda esto que te afectó a ti. Y algunos pasarán, no importa, pero yo voy a cumplir con lo que Dios me manda a mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios me va a pedir cuenta. ¿Qué hice? Si algo me está aprovechando a mí, ¿por qué no lo voy a compartir para que le aproveche a otro? Si Dios me está revelando a mí algo, ¿por qué voy a callarlo a otro? Que le conviene oírlo como yo lo oigo. Entonces después nos lamentamos, ay, uy, lo que pasó, lo que no pasó, lo que le pasa, lo que... Oren por esto. No, sí, vamos a orar, nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Pero hay una cosa que yo no puedo hacer, que tú tienes que hacer, y que tú no puedes hacer por mí, que la tengo que hacer yo en mi casa. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque Dios estableció un orden. Mira, no se trata de pensar como el pastor, se trata de establecer el reino de Dios en tu casa. No se trata de que el pastor se quiere meter en tu casa o en tus decisiones, se trata de que Cristo reine por la fe en tu vida, en tu corazón y en tu casa. Entonces, ¿cómo hace Dios para edificar una iglesia en medio de una estructura religiosa, en medio de un sistema farisaico? ¿Cómo hace Dios para traer un renuevo al pueblo de Dios? Por medio de familias. ¿Cómo hizo Dios para traer un nuevo pacto? Tomó a un joven llamado José, a su prometida María, y de una familia trajo la salvación. ¿Cómo hizo el Señor para proveerse de un Saulo de Tarso? Yo estoy estudiando la vida de Saulo de Tarso. El padre de Pablo, cuando era Saulo, era un hombre que hizo todos los deberes como fariseo para que su hijo sea un siervo de Dios, en la ley. Entonces lo educó, lo mandó, a los 13 años se lo sacó de encima, lo mandó
a una escuela rabínica para que estudie la Torá. O sea, no se apegó a él, bueno, es chiquito, lo quiero conmigo. El padre de Pablo era un empresario que fabricaba tiendas, por eso Pablo fabricaba tiendas, porque la tradición era que los hijos tenían los oficios de los padres, como Jesús era carpintero, como José. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Hoy la sociedad ha cambiado mucho. Hoy los hijos hacen lo que les parece, no son responsables, no honran la casa paterna, menos reconocen el sacrificio que los padres han hecho para educarlo, para enseñarlo. Y todo esto hace que después salgan ahí afuera y sean esclavos de gente perversa, que sean esclavos del faraón, de que les toque un empleador que los abusa, que les paga 2 duros, que no les respeta su tiempo, que los maltrata por no haber honrado la casa paterna. En la cultura hebraica, en la cultura patriarcal, el padre provee para el hijo. Mayoritariamente los hijos trabajan con el padre, edifican la empresa, luego cuando se emancipa el hijo, el padre le da la dote, le da la parte y ellos son empresarios. La mayoría de los judíos, nadie va a trabajar a un bar de lavacopa ni a una obra de peón. Los padres proveen para los hijos, pero los hijos honran y trabajan con el padre. Es otra cultura, porque Dios diseñó la manera. ¿Qué dijo Jesús cuando tenía temprana edad y los padres lo perdieron cuando habían ido al templo? Dijo Jesús, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre, en la empresa de mi padre me conviene estar? ¿Por qué? Porque era una cultura hebrea. Y para que ellos entendieran el lenguaje de Jesús, Jesús les habló de manera natural, pero estaba hablando de las cosas espirituales. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Hay un rol que los padres tenemos, hay un rol que las esposas tienen, hay un rol que los hijos tienen, hay un rol que los niños tienen, hay un rol que la iglesia tiene y hay un rol que la sociedad tiene. La sociedad occidental, ¿qué hace? La sociedad occidental tiene hijos, los manda que se lo eduque en la escuela. Vienen de la escuela, lo mandan a una actividad. Viene de la actividad, lo manda a la casa del vecino a jugar un rato. Viene de jugar el vecino, le pega por la mala forma que aprendió allá, por la mala palabra que dijo de allá. Al otro día lo vuelve a mandar que se lo eduquen allá. Lo vuelve a mandar para el otro lado. Lo aguanta un ratito, le da el móvil. No educan, no enseñan, no edifican, no enseñan a orarle, no enseñan a abrir una Biblia, no escuchan un mensaje en familia. No tienen. Entonces, después nos quejamos. Porque tenemos chicos de 12, 13, 14, 15 años que nos faltan el respeto, que son violentos, que son viciosos, que quieren calle. ¿Pero qué le metiste en la materia gris para que se defienda en la vida? Para que se porte varonilmente, para que tenga una estructura de pensamiento que decida lo que está bien y lo que está mal, que discierna. Que no todo lo que le llaman bueno es bueno y que no todo lo que le dicen que es malo es malo. Entonces, esto, yo sé que nosotros sabemos que todos somos padres y todos hemos criado hijos, pero yo quiero decirte una cosa, hay un rol en el mundo espiritual, que aunque yo no me puedo ahora meter en la casa de mi hijo porque está casado y es un hogar aparte, yo si veo algo en que lo puedo ayudar y aconsejar, lo voy a hacer. ¿Y saben lo que decía Pedro? Aunque a ustedes les sea molesto, yo no dejaré de recordarles las mismas cosas mientras esté con ustedes. Porque a ustedes les conviene que yo se las recuerde, decía Pedro. ¿Saben lo que decía Juan? Vamos a leer lo que decía Juan en la epístola. Vamos a leer a Juan. ¿Y qué es esto? ¿Es ser un cansino con la gente? No. Es entender que tú tienes una posición de privilegio para bendecir a otros. Tú tienes una posición de influencia. ¿Qué decía ayer el pastor Daniel? Me acuerdo de mi bisabuela, que era cristiana. ¿Qué dice siempre la Isa? Me acuerdo de mi abuela o de mi bisabuela, no sé de quién, que me llevaba a la iglesia de chiquita. O sea, siempre vamos a tener en la memoria a una persona que nos marcó. Quizás en el momento que nos estaba marcando ni ella se dio cuenta. Pero la palabra la Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y cuando nosotros estamos transmitiendo vida, tú no te das cuenta, pero tú estás sembrando, sepultado. Cuando tú siembras una semilla en la tierra, tú no te quedas viendo la semilla porque está enterrada, está oculta a tus ojos, pero está sepultada para producir vida. Cuando nosotros estamos sepultando palabra en corazones, cuando nosotros estamos dando testimonio a la gente, quizá en el momento no vemos el efecto de lo que estamos sembrando,
pero no dejes de sembrar. Por la mañana siembras la semilla y por la tarde no detengas tu mano, porque tú no sabes cuál es la que va a prosperar, dice el libro de Eclesiastés. Entonces, el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 2, verso 8 al 15, dice: os escribo un mandamiento nuevo. 1 de Juan 2, 8. 1 de Juan 2, 8. Os escribo un mandamiento nuevo. No es un mandamiento nuevo, porque ya Jesús lo había dicho. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Por qué le dice un nuevo mandamiento, que es el amor? ¿Acaso el amor era un nuevo mandamiento? No. Era mandamiento desde el principio, cuando el Señor nos mandó a amar. La ley consistía en amar, pero la gente, como no podía amar, tenía que explicarle y darle ordenanzas para que hagan cosas que alguien que ama no necesita vivir por reglamento. No puede venir la mamá de mi esposa a decirme a mí que la bese, porque si yo la quiero la voy a besar aunque ella no quiera. Pero cuando tú no tienes amor, necesitas consejo. Tienes que besar más seguido a tu esposa. Tienes que lavarte los pies para que tu esposa no le incomodes. Sácate esos bigotes que le pinchan a tu esposa. Córtate el pelo, lávate los dientes. No dejes todo tirado por ahí. Eso es porque tú no, si tú amas o tú respetas, no necesitas mandamiento. Es sentido común. Entonces, fíjate, ¿por qué el Señor nos mandó a amar? Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy, que ames a Jehová con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo, que os améis unos a otros. Y ahora viene Juan otra vez: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero, en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Tú dejas que las tinieblas que van pasando hagan que en la generación de tus hijos y tus nietos le abrace esa tiniebla, o tú te vas a parar para que la tiniebla que va pasando no pase por la mente de tus hijos, por el corazón de tus hijos, que esa tiniebla no envuelva a tu familia, que así como Cristo resplandeció en tu corazón, le resplandezca a ellos también, porque la palabra de Dios también es luz, y yo voy a alumbrar los ojos del entendimiento de mi familia. Yo les voy a predicar. Yo no los voy a cansar con religión, pero les voy a hablar las cosas con la claridad que da la palabra. Por ejemplo, yo no necesito discutir de religión con nadie, pero cuando yo escucho conversaciones que son ajenas a la luz de Dios, yo no doy mi opinión, yo digo lo que el Señor dice y alumbro esa tiniebla. Y yo escucho personas que dicen: no, porque esa enfermedad no se sana. Bueno, esa es tu verdad. Yo conozco una verdad más alta, que en Cristo fuimos ya nosotros curados. O sea, si tú te quieres quedar con esa tiniebla, porque las tinieblas van pasando, de lo que te alcance a ti. Pero yo te digo que la luz que me alumbra, que es Cristo, también te puede alcanzar a ti. Y ese entendimiento de fe que Dios me dio puede hacer que tú seas sano hoy. Entonces yo no me voy a quedar con los brazos cruzados mientras veo a los míos ignorando, padeciendo, como si no tuvieran Dios, como si no tuvieran alguien que entiende y es un intercesor y un predicador de la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero, en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Acá está hablando de hermano en Cristo, pero lo podemos aplicar a la familia. Si nosotros aborrecemos, ahora la Biblia dice que nosotros debemos aborrecer. Ninguno que no aborrece a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, y viene en pos de mí, no es digno de mí. Pero acá está hablando que teniendo al mismo Cristo por Señor, no podemos aborrecernos entre nosotros. Ahora, mira esto. ¿Qué es la palabra aborrecer? La palabra aborrecer es la palabra amar menos. Yo no puedo amar a un hermano menos que a mí mismo, porque la Biblia dice que cada uno debe amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces, yo puedo estimar a unos más que a otros, porque ¿sabe lo que nos hace estimado delante de Dios? El que amemos a su Hijo. ¿Sabe lo que nos tiene que hacer a nosotros estimados unos a otros? El que amamos al Hijo. Entonces nosotros no somos enemigos de nadie voluntariamente, pero estimamos por encima de otros a los que aman al Señor. Porque si tú amas de corazón al Señor, eres mi hermano, eres mi hermana. Entonces la Biblia dice acá: un nuevo mandamiento doy, que os améis. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen amar al Señor, también deben reconocerse y amarse. Ahora mira esto: si yo amo al Señor, amo a mi hermano.
Si yo amo al Señor, amo a mis hijos. Si yo amo al Señor, amo a mi esposa, amo a mi esposo, amo a mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo y lo veo en derrota, lo veo en fracaso, lo veo atado, lo veo derribado, postrado delante de Satanás, es mentira si yo digo que lo amo y no hago algo en favor de él. Yo puedo estar de acuerdo o no con su vida, pero si lo amo, no me voy a quedar pasivo ante la situación que esté viviendo. Algo puedo hacer, mínimamente orar, mínimamente darle testimonio y esperanza para salir de esa crisis, mínimamente alentarlo a que busque a Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros separamos la familia de Dios. Entonces acá somos cristianos, somos buenos, nos queremos ir al cielo, acá estamos en una atmósfera de gloria, pero cuando vamos a casa no distinguimos entre el que es salvo y no es salvo, porque lo amamos con afecto natural, lo amamos almáticamente. Pero nosotros estamos conscientes que si sale del cuerpo hoy se va al infierno. Ustedes vieron ese muchacho que gemía ayer acá, que ministramos liberación, que se cayó endemoniado. ¿Tú sabes cuántos en tu casa hay así? Porque no se manifiesta, se retuerce y escupe espuma, no significa que no esté endemoniado. Comienza a orar firmemente y vas a ver si se manifiesta o no. Entonces la pregunta es esta: tenemos gente así en la iglesia, hablando, besándonos, llamándonos hermanos. Tenemos gente atada, endemoniada así, que no tengo nada contra el chico. Yo te digo que tenemos gente infectada de demonios dentro de la iglesia. Imagínate en la familia. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Hablarle la verdad. Decirle, mira, tú tienes que cerrarle puerta a esto, porque esta es tu condición. Que no se manifieste un demonio no significa que no esté, que no tenga influencia. Hoy nosotros vemos personas que de golpe actúan de una manera inesperada. Eso no es racional. Eso no es una persona que está gobernando sus pensamientos, que tiene dominio propio. Eso es una fuerza superior que no puede vencer. Y eso necesita ser liberado. Pero ¿cómo hacemos nosotros para ser efectivos en la administración de esa persona si nosotros somos así? Ahora hablamos como el mundo, ahora hablamos como el Señor. Ahora hablamos la cosa eterna, ahora hablamos las cosas comunes. Ahora pensamos de una manera, mañana pensamos de otra manera. No, yo me tengo que definir y saber mi identidad primero. Si no, no podría hacer lo que tengo que hacer en el mundo espiritual, si no conozco mi identidad y mi posición en Cristo. Y sabes que todas las cosas almáticas vienen para sacarnos nuestra posición en Cristo. Ayer cuando yo estaba acá, el pastor Daniel oraba, yo lo vi a ese chico que estaba endemoniado. Y cuando el pastor está orando, se va. Y yo no lo puedo dejar así. El Señor nos dio poder y autoridad para liberarlo. ¿Por qué lo voy a dejar endemoniado en su demonio? Y lo primero que se me vino, si yo ahora voy a ministrar detrás de él, es como que uno está manoseando a su gente, o él ya lo ministró. Pero yo sé que no fue libre ese muchacho. Entonces, no importa la que me venga después, no pasó nada, ni va a pasar, pero hay gente que se enojaría. Hay gente que, yo te lo digo, que hay una burocracia, hay una manera de pensamiento religioso que se sienten ofendidos si vos vas después y orás por el mismo muchacho. Pero yo no lo voy a dejar así. Esta es la iglesia que Dios me dio a mí y estoy en mi plataforma y estoy en mi derecho de servir al Señor. Vamos a decir que haya un malentendido. Mire, yo estoy en mi iglesia, la reunión es mía, Dios me dio autoridad y yo a una persona así endemoniada no lo voy a dejar. Pero ha pasado que hubo gente que se ofendió porque metimos la mano donde la gente no quiere que meta la mano. Y ese chico estaba manifestado y el Señor lo liberó de esos demonios. Y ese chico sigue necesitando más liberación después. Ahora mira esto. Tú tienes el poder y la autoridad para libertar. Pero ¿sabes cuándo no somos efectivos? Cuando negociamos nuestra identidad, nuestra autoridad, nuestra influencia con cosas triviales de todos los días. Porque el diablo te cuenta a su manera las cosas. No te las cuenta con la Biblia. Viene un familiar. Tengo un demonio de opresión que me está atando. Tengo un demonio que me está atormentando con esta enfermedad. Tengo un demonio que no me deja prosperar. Tengo un demonio que me trae pensamientos de rechazo contra tu vida. Tengo un demonio que me está perturbando, me trae pensamientos impuros. Tengo un demonio que me trae deseos que no son normales. Nadie te va a decir eso. Nadie te va a venir de frente a decir, me está pasando esto verdaderamente, pero lo tiene. Entonces, ¿cómo ayudo yo a esa persona? Entonces, tampoco es ser religioso de la otra punta donde la gente no te puede abrir el corazón. No,
pero tenemos que llamar las cosas por su nombre. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Mira, esto es espiritual y esto es natural. Estos son demonios, estas son cosas normales que nos pasan en la vida. Pero hay cosas que son netamente espirituales. ¿Y cómo vamos a tratar las cosas netamente espirituales si primeramente no podemos afectar a la gente para que venga el Señor? Y segundo, nosotros que estamos entre ellos, tampoco tenemos la mente de Cristo gobernándonos para discernir lo que es espiritual y lo que es natural. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros veamos nuestro rol en la familia? Porque no solamente el rol natural paterno de proveer o de la mujer, de ser una mujer fiel, no, eso está bien. Pero hay una parte espiritual que tú tienes que establecer y edificar en tu casa. Tú le pones el límite al diablo, el diablo no te pone el límite a ti. Tú le pones el límite al diablo. Entonces hay que orar para que ese espíritu no tenga libertad de acción y lo envías a lugares secos y desiertos de donde no pueda salir, a cárceles donde no pueda salir a seguir molestando. Y nosotros en el nombre de Cristo tenemos autoridad para eso y para más. Pero ¿somos responsables o nos vamos a quedar viendo los demonios y nos vamos a quedar pasivos? Entonces, como sacerdote de nuestra casa y como en el rol que cada uno tenemos que orar por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestros padres, orar por los vehículos, orar por los lugares de trabajo, por los gobernadores de la ciudad, por los empleadores, por los compañeros de trabajo, porque después nos quejamos con la gente que nos relacionamos, pero tú eres responsable y eso está sujeto a ti, porque Dios te puso a ti la autoridad, no a ellos. Tú cambias el ambiente de un lugar atando los demonios, tú cambias el ambiente del lugar llevando alabanza en tu espíritu. Tú rompes con todo el yugo. A otros caerán a 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará, porque tú estableces una atmósfera, tú cambias, tú eres agente de cambio. Entonces, lo que quiero decirte, a nivel familiar, a nivel hogar, nosotros tenemos que establecer pautas adentro de nuestro corazón. Yo no puedo ponerme de acuerdo con todo el mundo que piense como yo, pero yo sé a lo que sí cedo y a lo que no voy a ceder. Yo sí en lo que me recreo y yo sé en lo que no me recreo. Yo sé lo que estoy dispuesto a soportar, a permitir, y sé lo que no voy a permitir o no voy a soportar porque no es lo mío. Entonces, quiero decirte que el enemigo nunca entra sin que uno le dé derecho. Satanás actúa por legalidad. Satanás no puede actuar sin legalidad. Es más, si actúa sin legalidad, tú tienes toda la autoridad para reprenderlo y mostrarle la legalidad que tú tienes en Cristo. Entonces, en tu casa, tú tienes la autoridad. En tu círculo, tú tienes la autoridad. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer autoridad. Porque mira, una de las cosas que nos han robado mucho poder es no reconocer autoridad. Es no reconocer autoridad. Entonces, la gente que no reconoce autoridad, tú no la puedes ayudar ni la puedes bendecir. De acá hay gente que se ha ido por no reconocer autoridad. Y yo no estoy acá para enseñorearme de ninguno de ustedes. Pero ¿cómo tú vas a esperar que alguien te bendiga y te eche fuera un demonio a alguien que tú no respetas? ¿Cómo puedes esperar que por la palabra de un siervo de Dios tú seas bendecido cuando tú no respetas ese servicio que se te hace? Entonces tenemos que respetar la autoridad. Y ya termino. Entonces tenemos el amarnos unos a otros, tenemos el reconocernos, tenemos el dedicar a Dios nuestra casa, nuestra familia, el exponer a los nuestros al culto. Entonces tenemos que romper esa membrana de no poder congregar por familia. ¿Por qué no puedo congregar por familia? ¿Por qué el diablo no quiere que yo venga con mi familia a la iglesia, no solamente yo? Porque el diablo sabe que donde se establece una familia en el altar de Dios, se establece un gobierno que representa el reino. Porque un día de sol no hace verano, pero una familia unida trae el reino. Porque la Biblia habla por familias. Terminamos con un versículo y después vamos a seguir. Mira lo que dice Efesios 3:15. Efesios, gloria a Dios. Efesios 3:15. Gloria al Señor. 3:14, perdón. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, Efesios 3:14, por esa causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma nombre toda familia. Toda familia cristiana, ¿no? No dice algún miembro de la familia, dice toda familia. Y yo sé que hay familiares que no se convierten, yo sé que hay familias que siempre hay 1, 2 o 3 que llevan la carga de todo, pero la idea de Dios, ¿cuál es? Que tome el nombre de Dios toda familia, o sea, que tus hijos aprendan a tomar el nombre de Dios, que tus chicos, tus niños sepan pedirle a Dios cosas, que animemos a los nuestros a orar, que animemos a los nuestros a adorar a Dios, que seamos sabios, porque mira, si tú edificas de esta manera, te vas a encontrar que no estás solo peleando, vas a encontrar ayuda en la misma causa, porque nosotros, por la gracia de Dios, le hemos enseñado a nuestros hijos a valorar las cosas, a valorar hasta la ropa que nos regalan, a valorar hasta las cosas que me encuentro en la calle. Yo encuentro algo en la calle que me sirve, lo cojo, me veo un palé, me lo llevo, y le doy gracias a Dios, porque me ahorro 10 euros de carbón cuando prendo fuego. Pero yo valoro todo y le doy gracias a Dios por todo. Ahora, cuando nosotros empezamos a tomar el nombre de Dios, no en vano, sino para gratitud, para alabanza, para reconocimiento, y le enseñamos a nuestros hijos. Nosotros no estamos detrás de regalos, pero quiero decirte esto, nosotros creemos en un Dios que suple, creemos en un Dios que bendice, y Dios les ha mostrado, por medio de eso y otras cosas, que Él es fiel con los que le honran. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar desde chicos a nuestros hijos. Mira, esto te lo da Dios, esto no te lo doy yo, te lo da el Señor, yo no soy tan bueno para darte, Dios me proveyó y yo te regalo esto, pero esto te lo da Dios. Esta gracia, esta bendición, este don, este lindo día, este paseo, es por la gracia de Dios. Y los chicos van creyendo en una atmósfera de bendición y no tienen temores, no tienen miedo a la miseria, no tienen miedo a la escasez, no tienen vergüenza cuando van al colegio, porque tienen la dignidad de hijo de Dios. Eso tiene que ser revelado. Si no es revelado, aunque tengan todo, no tienen nada, salen a la calle expuestos a la burla, al bullying, a esto, a lo otro, porque no tienen un carácter formado. Entonces, formar un carácter por palabras, las palabras edifican o matan, las palabras constituyen buen ánimo o crean depresión, según las palabras que se sueltan. Pero Dios nos enseña a nosotros, ¿cómo nos habla el Señor? Nos habla como hijo. Y aun cuando nos corrige o disciplina, lo hace por amor, para que no nos perdamos, sino para que seamos salvados. Y si hay momentos que nosotros tenemos que disciplinar o tratar de una manera severa un tema, siempre discutiendo lo que contamina, nunca es destruir a la persona, pero sí es no permitiendo que eso corrompa nuestra causa, nuestra casa, nuestros hijos. Yo me he puesto, en momentos me he puesto muy mal, por cosas que atentaban contra nuestra familia, que atentaban contra nuestros hijos, como cada uno de nosotros pasamos experiencia con adolescentes o lo que sea. Pero después ellos se dan cuenta que no es contra ellos, es por ellos y para ellos que uno se pone violento con lo que el diablo quiere introducir como cosa común. Entonces, si yo no expongo mi casa y los míos a Dios, están expuestos ahí afuera a la buena de Satanás. Y tú eliges, y hablábamos el domingo pasado, que Abraham le dijo a aquel rey que era un tipo de Satanás: yo he levantado mi mano al Señor, que ni una correa te voy a dar del calzado de los míos. Entonces tú tienes que despertarse un celo cuando tú ves que están atribulados, deprimidos, atados. Se tiene que despertar una ira santa en el espíritu y batallar y pelear y resistir. Y mira, yo prefiero perder la amistad temporal con alguien por decirle la verdad, que mantenerme con esa persona y verlo atado, verlo podrido, verlo endeudado, verlo vicio. Porque ¿de qué me sirve a mí caminar mostrando los dientes con una hipocresía grandota en vez de ser celoso por mi casa? Y yo he tenido guerras en mi casa, guerras santas, por mantener la bandera del Señor. Y hasta aquí el Señor me ha respondido y me ha respaldado, porque yo no estoy peleando por mi razón, estoy peleando por establecer el reino de Dios en mi casa y en mi familia. Entonces, ¿sabes? Cualquier persona que quiere la santificación de su casa y de su persona va a encontrar división, rechazo y persecución, murmuración, descontento, incomprensión de otros. Tú no esperes que por querer procurar lo bueno vas a tener los aplausos de todo el mundo. Pero está en ti
cederle las personas a Satanás o arrebatársela de la mano por medio de tu actitud. Gracias a Dios que Jesucristo, nuestro hermano mayor, no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero en toda la Escritura se nos exhorta a la santidad, a la comunión y a la libertad que es en Él. Entonces, yo decido, y tú tienes que decidir, yo no voy a ceder ninguna persona a Satanás. Yo no me voy a conformar que ningún hijo mío, ningún nieto mío, ningún hijo espiritual mío, ningún hermano mío, ninguna persona de los míos, Satanás se lo lleve así por la cara y yo me voy a quedar pasivo y voy a dejar de advertir o voy a dejar de denunciar el pecado. No, yo me voy a poner de parte de Cristo y de parte de esa persona, y si en el momento no entiende, bueno, seguiré orando, pero yo no lo voy a entregar ni voy a ceder a que el diablo siga haciendo lo que él quiere, porque yo creo que nosotros tenemos poder y autoridad y que la oración es influencia. Amén. Entonces anímate a no dar nada por perdido. Anímate a contar a los tuyos todas las noches delante del Señor, a invocar al Señor, y anímate a ir proféticamente a arrebatar de la mano del enemigo, porque Jesús dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Pero a veces no hay que arrebatarla, a veces nosotros la cedemos. Y yo digo, en el nombre de Jesús, me tomo esa palabra, nadie va a arrebatar de la mano del Señor a los míos. Nadie va a arrebatar de mis posibilidades de orar, de interceder y de predicar a los míos. El enemigo no va a tener ocasión conmigo de robarme a los míos mientras yo esté en pie, porque hasta aquí el Señor hizo que entendiéramos la importancia que es de exponer a su gracia toda persona. Que entonces, ¿no viene a la iglesia? Pues yo me voy a encargar de crear una atmósfera en mi casa, de bendecirlos. No viene a la iglesia, yo voy a hacer una comida y bendigo esa comida y oro por esos alimentos, y cuando estemos reunidos les digo, esperen, quiero orar por ustedes porque el Señor me pide que los bendiga, y bendecir y declarar, y que la palabra de tu casa sea un martillo más poderoso que el martillo que hay ahí afuera contra la conciencia de los tuyos y de los míos. Termino con un testimonio. Cuando nosotros con Mariela vivíamos en casa de Antonio y teníamos un negocito, nosotros empezábamos con poquitas mercaderías, éramos muy humildes, lo que habíamos comprado para vender, unas bebidas, unas bolsas de arroz, de fideo, una bolsa de papa. Y yo antes de abrir y vender, yo oraba. Y un día orando, el Señor me mostró una olla que la gente comía arroz comprado a nosotros y era bendecida. Que cuando ellos comían la comida que nos compraban a nosotros, su casa era bendecida. Entonces, ¿cómo empecé a orar? Porque que Dios los toque por medio de la comida. Cuando empecé a orar así, la gente venía a comprar comida. Ya no era un kiosco, venía a pedirnos comida. Pues yo vi que comiendo eran bendecidos. Entonces, después había 4 operarios trabajando enfrente de la casa que trabajaban con fibra de vidrio. Había cuatro hombres y me dijeron, venían a comprar bocadillo, eso para comer. Y le digo, mira, si ustedes quieren, yo les pongo una mesa cada día y les cocino como en un restaurante. Los 6 días que ustedes vienen al mediodía, yo les cocino, pasan al baño, les cocino, les vendo la comida hecha. En vez de comer bocadillo todos los días, yo les cocino. Y empezamos a cocinar, eran 4 o 5. Le empezamos a cocinar cada día. Con lo que yo les cobraba a ellos, comíamos nosotros todo el día. O sea, yo compraba con la plata de ellos, comíamos todo y me quedaba ganancia. Pero yo veía que ellos eran bendecidos con la comida que nos compraban. Entonces yo oraba la comida. Y tú puedes hacer así, tú puedes ir a comprar una ropa, una prenda, decir, Señor, tócalo, bendícelo, y observar y hacer el seguimiento, un acto profético, un acto de fe, y te vas a dar cuenta que Dios va a tocar los corazones, Dios va a usar. Dios dice la Biblia que Pablo enviaba los delantales sudados y se sanaba a la gente. No dice la Biblia que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Si nosotros tenemos poder y autoridad, ¿por qué no podemos tener un acto de fe? Y decir, mira, yo por medio de esto voy a bendecir, el Señor va a tocarlo a este sí o sí. Voy a orar una prenda, voy a hacer un acto profético, voy a ir a su casa, voy a ir a su habitación, voy a orar. Hay miles de testimonios que Dios ha respondido a esa oración. Pero lo que no vamos a dejar que el diablo nos siga arrebatando la bendición de servir en el altar por familia. Amén.